Hermano, los saludo a todos en el nombre del Señor. Buenas tardes, queridos hermanos. Hermano, buenas tardes. Queremos enviar un saludo. Desde aquí, un saludo a la iglesia. Le estaba mandando un saludo a la iglesia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Hola, hermanos. Buenos días, queridos hermanos. Los saludo a todos en el Señor. Esperamos que estén bien, obviamente. Y iniciamos así nuestro culto online. Anhelamos vernos. Sé que lo repetimos en las reuniones de oraciones internas entre los ministerios que tenemos comunión por este tiempo especial por medio de Zoom y otras llamadas. Anhelamos vernos, pero eh, este es el día en que celebramos a nuestro Señor, queremos escuchar su palabra e iniciamos estas transmisiones para poder adorarle, que se puedan estar reuniendo en sus familias y meditar en Él, en su palabra y en estas alabanzas que van a salir, en los avisos de las actividades que siguen estando en la iglesia. Bueno, solo para recordar, el pastor ha estado exponiendo, paró de Romanos por un momento y ha estado exponiendo Pedro. Y les recuerdo el versículo que ya se estuvimos meditando el domingo pasado, en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8, voy a leer 6 al 7, dice: lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Señor, mientras estamos reuniéndonos en cada uno en su hogar, Señor, en sus familias, en distintos lugares, algunos hoy día les toca trabajar y escuchan esto en sus trabajos, Señor, algunos están fuera de Chile y son amigos, Señor, son contactos, algunos no te conocen, Señor, y van a, por recomendación de alguien, escuchar tu palabra hoy día. Salva hoy día, Dios, te rogamos, que tenga misericordia y tú puedas regenerar corazones, que puedas salvar, Señor, consuela corazones, anímanos, convéncenos de pecado, Señor, y que hoy día nos reunamos en familia para adorarte. Te lo rogamos y que la prueba de nuestra fe sea, Señor, para que tu gloria a Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Anhelamos verlos. Esperamos de a poco poder que vayan apareciendo ciertos hermanos del liderazgo de nuestra iglesia, los pastores, en este mismo saludo para poder irnos viendo y que Dios los bendiga y los fortalezca. A Él sea la gloria en la iglesia, en Jesucristo. Amén. ¿Ok? Dios los bendiga mucho. Estén orando, hermanos, por hermanos que están, que Dios ha permitido que estén pasando por situaciones difíciles, la familia de varios hermanos. Es difícil nombrarlos a todos, el diácono, nuestra hermana Julia, la familia de nuestro hermano Pablo Ugalde, por distintas situaciones que tienen que ver con COVID y otras. Estemos orando y usemos eso para que Dios nos ayude a orar por otros y gozarnos en medio de poder orar por otros por mientras hay pruebas. Dios los bendiga y que Él sea glorificado en esta reunión por transmisión online.
sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, en oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, oh, gloria, oh, gloria, Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Amén. Muy buenos días, hermanos. Queremos saludarles a cada uno de ustedes en este domingo 21 de junio, dando gracias a Dios por su misericordia y por su compasión. Él se ha mantenido fiel y Él es fiel en todo tiempo, y queremos reconocer esas verdades fundamentales para nosotros.
Por supuesto, queremos dar los avisos pertinentes a la semana y a las actividades que estamos teniendo continuamente para mantenernos alimentados y fortalecidos en la comunión como iglesia local. Pero por supuesto queremos reconocer la grandeza y el amor de Dios que manifiesta todo el tiempo a pesar de nosotros, a pesar de que nosotros somos infieles a Él. Y su fidelidad se manifiesta incluso en este tiempo difícil, donde hemos tenido que padecer, sufrir, lamentar y llorar, pero sabemos que el Señor está con nosotros y va a seguir estando con nosotros, y que estas lágrimas y el dolor no van a ser permanentes, porque llegará un día en donde no habrá dolor, sino que habrá un gozo permanente en Cristo. Queridos hermanos, queremos dar entonces los avisos correspondientes a la semana. Recordamos a cada uno de ustedes, hermanos, que contamos con el Instituto Bíblico los días lunes y martes. Si usted es alumno y está estudiando, les invitamos a que sigan adelante en el estudio de las clases del día lunes y día martes de Instituto Bíblico, ya sea el Antiguo Testamento, la introducción o panorama del Antiguo Testamento, y también las clases de teología, que son importantísimas. Desde luego no queremos simplemente que sus mentes se llenen de conocimiento bíblico, sino que estas verdades puedan moldear sus corazones y así poder adorar y glorificar con nuestra vida de mejor forma. Así que hermanos, les invitamos y animamos a que sigan adelante en lo que es el Instituto Bíblico. Otro aviso importantísimo es recordar a nuestros hermanos la reunión de oración. Si ustedes, hermanos, no han podido estar en las reuniones de oración por diferentes circunstancias o estar conectados en las reuniones, queremos invitar que en lo posible puedan estar y se conecten con todos nosotros, hermanos. Les animamos, les instamos porque es necesario, necesitamos y debemos seguir orando. No simplemente por lo que está pasando ahora, porque posiblemente, si Dios lo permite, esto puede menguar, puede ser distinto, pero la oración del creyente no debe simplemente ser fervorosa en tiempos difíciles, sino incluso en los tiempos en donde el agua posiblemente es mucho más calma. Así que hermanos, les invitamos a orar, especialmente porque ya estamos siendo directamente tocados por lo que es este virus, no necesariamente porque todos hemos sido afectados directamente, pero sí familias, amigos, ustedes, algunos de nuestros hermanos también en Cristo de nuestra iglesia, han sido afectados por la gracia de Dios. Algunos se han recuperado, pero también está la tristeza y el dolor de saber que este virus también ha sido la tónica para que algunos ya no estén con nosotros. Pero queridos hermanos, les invitamos a seguir adelante en la oración y a glorificar a Dios con todo lo que hacemos. También queremos recordar a nuestras hermanas en Cristo a que este próximo sábado tenemos la reunión de damas, ¿ok? Así que invitamos a nuestras hermanas a que se puedan conectar y estar ya preparadas. Preparen su agenda, preparen ese tiempo para entonces estar conectadas. Para la enseñanza y especialmente el tiempo de oración y comunión entre las hermanas, que también es importantísimo para tocar temáticas importantes. Están estudiando, por lo que entiendo, el libro de Santiago, así que qué precioso, que sigan adelante y animamos a nuestras hermanas también. Recordar, por supuesto, que estamos transmitiendo continuamente las clases de escuela dominical, material de apoyo de escuela dominical, como ya lo vieron anteriormente. Así que hermanos, les invitamos a, por favor, que se mantengan conectados también con sus hijos, que puedan estar atentos a las clases de escuela dominical, el material de generaciones de gracia para las diferentes etapas y edades de nuestros pequeños, un material precioso de bendición para todos ustedes. También, hermanos, recordar, por supuesto, los podcasts que estamos transmitiendo continuamente, el pastor trabajando arduamente para poder tener este material
que es necesario también para nosotros en las materias de consejería y en temáticas que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy y por supuesto con lo que significa la vida cristiana. Así que hermanos, invitamos a que también estén escuchando estos audios, estas enseñanzas que son importantísimas también. Esperamos que todos podamos siempre estar escuchando también la palabra del Señor a través de estos audios y estas preciosas enseñanzas basadas en las Escrituras. Y por supuesto, recordar entonces, hermanos, que debemos seguir adelante y mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes en lo que es el Evangelio y saber que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las otras cosas? Y tenemos fe de que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y que todo lo que pueda estar aconteciendo en este tiempo nos debe fortalecer y animar, aunque incluso en el sufrimiento estemos con mucho dolor, mucho pesar y mucha incertidumbre. Animamos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, a que con su familia se mantengan firmes en la fe y en el Evangelio, que nuestro Salvador volverá pronto. No lo sabemos, no conocemos la fecha, pero Él volverá pronto y estaremos con Él por la eternidad. Y los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, como dicen las Escrituras, seremos arrebatados a los cielos para estar siempre, eternamente con nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que el Señor les guarde. Nos vemos, Dios mediante. Hasta luego, hermanos. ¿Cómo están, amados hermanos en Cristo? Les saludo en el nombre del Señor en este primer día de la semana, el Día del Señor. Quiero dirigirme a ustedes primero que todo dándoles las condolencias a cada uno de mis amados hermanos que han perdido un ser querido durante esta semana. Ha sido una semana trágica, una semana con mucho dolor para nosotros como iglesia local, pero también para algunos hermanos en la iglesia universal. Sabemos que siguen las cifras aumentando. Queremos pedirle y rogarle al Señor que tenga misericordia de nuestro país y de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. En un tiempo difícil, un tiempo en el cual no podemos y no entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos lo que Dios está tratando en nuestros corazones, pero en la providencia de Dios, como dice su palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y también a aquellos que han sido llamados y elegidos con un propósito para ser hechos conforme a la imagen del Señor. Quiero nombrar específicamente a mi hermano Marco Arena, darle mis condolencias por el fallecimiento de su mamá, mi hermana Julia y mi hermana Patricia por el fallecimiento de su padre y en este caso su esposo, y también por el tío de mi hermano Pablo Ugalde. Que Dios tenga misericordia de aquellos que, de nosotros y principalmente también de aquellos que están viviendo el duelo y que les dé consuelo, este consuelo que sobrepasa el entendimiento, esta paz que sobrepasa el entendimiento. Y tenemos una esperanza segura a aquellos que entendemos que somos cristianos y que somos hijos del Señor, aquellos que han partido y que han abrazado la cruz de Cristo como hijos de Dios. Algún día le veremos, algún día estaremos con Él y estaremos en su presencia. Y eso se lo doy por seguro porque la palabra de Dios, no porque yo digo, sino que la palabra de Dios asegura que aquellos que han muerto en Cristo resucitarán. Así que hermanos, quiero orar por ustedes y después de esto vamos a seguir con la segunda parte del sermón de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, nociones elementales de las pruebas del Señor. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Te agradezco, Padre, por todo lo bueno que tú has hecho en medio de todo este tiempo de la pandemia. Yo ruego en el Señor que estés dándole consuelo a mis hermanos. Mi hermano Marco, mi hermana Sonia, mi hermana Julia Quesada, mi hermana Patricia Valdés, a mi hermano Pablo Ugalde, porque han perdido a sus seres queridos, han perdido a las personas que amaban, a las personas que eran cercanas.
Tenga misericordia de aquellos, Señor, y que usted le dé de su gracia en estos momentos difíciles, Señor. Padre, danos de la paz que sobrepasa todo el entendimiento para guardar los corazones en Cristo y que podamos vivir conforme a tu santa voluntad. Tenga misericordia de nosotros y danos de tu paz y de tu misericordia, Señor. Padre, yo te pido el día de hoy que guardes los corazones de mis amados hermanos y que le des esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Te agradezco, Señor, porque tú eres tan bueno y misericordioso. Y bendíganos, Señor, y denos de su gracia. Gracias, Padre Santo, por este día. Y te pedimos en honor de estas personas consuelo a sus familias y que los recibas en su reino a aquellos que han abrazado la cruz de Cristo. Gracias, Señor, por tus palabras y porque usted nos da consuelo al alma, a aquellos que somos tus hijos. Oramos por cada uno de nuestros amados hermanos y que como iglesia queremos, Señor, queremos mostrarle el amor de Cristo en nosotros para también abrazarles y consolarles. Algún día prontamente estaremos juntos y estaremos conforme a tu verdad como iglesia. Gracias por este tiempo que has usado la tecnología para seguir congregándose a lo largo de este tiempo. Bendíganos, Señor, y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos por paz y tranquilidad para mis hermanos. Oramos, amén y amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Y hoy día, como dije en la introducción, vamos a seguir con la carta de Primera de Pedro. Voy a leer Primera de Pedro, nociones elementales de las pruebas del Señor, la segunda parte. Hoy día vamos a ver los puntos 4 al 5 y 6, que son parte importante de nuestro sermón y vamos a concluir el sermón en la segunda parte que vimos la semana pasada. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Vamos a orar al Señor por la predicación, para que el Señor nos dé de su fuerza y de su gracia. Padre, oramos para que esta palabra, que el día de hoy consuele también, como oramos delante de los corazones de mis amados hermanos, también consueles a aquellos que están viviendo este tiempo de cuarentena, de pandemia en nuestro país y a lo largo del mundo entero, y puedan ser consolados con su palabra. Utilízame a mí como el mesero que lleva la comida al restaurante, solamente como un instrumento, humildemente, para que usted sea glorificado el día de hoy. Que su palabra sea expuesta, y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nociones elementales de las pruebas de Dios. Las nociones elementales de estas pruebas. Hoy día vamos a ver los puntos 4, 5 y 6. La semana anterior vimos el punto 1, debo alegrarme en la salvación y en mi herencia. Las pruebas son temporales y las pruebas son variadas de acuerdo a los versículos 6. Hoy día solamente desglosamos 3 puntos en el versículo 6. Y en el versículo 7 al 9 vamos a ver que las pruebas tienen un propósito puntual y las pruebas producen aflicción y tristeza, y lo sabemos, y las pruebas tienen como meta la santificación. En esta sección
sección que vamos a ver, tiene un argumento fundamental que es básico para toda la carta. El pasaje introduce conceptos como el pueblo adquirido por Dios, elegido por Dios, la maravilla de la salvación, la esperanza segura y la dinámica de las pruebas en la vida del creyente. En este tiempo en el cual necesitamos ser consolados y entender la realidad de la palabra de Dios y entender cómo Dios en su gracia y en su misericordia puede tratar los corazones de nosotros y nosotros podemos aferrarnos a la verdad de Dios en medio de las pruebas. En los versículos 6 al 9 muestran que la seguridad trae gozo, amor en medio de las pruebas. Esta seguridad solo se establece en la vida del creyente cuando él determina entender profundamente con sus ojos espirituales el propósito y el fin de la salvación y de cómo él fue y ha llegado a ser salvo. Este concepto determinaremos analizar cómo podemos vivir en seguridad y gozo cuando estamos viviendo por el propósito definido de Dios una prueba que va a producir santificación y contentamiento en la vida cristiana. Es muy extraño entender que Dios está haciendo una obra en nosotros en medio del sufrimiento. Ahora más que nunca necesitamos saber y más que nunca necesitamos entregar esta esperanza a las personas que están sufriendo. No tan solo es importante ayudarles, estamos ayudando a algunos hermanos por la gracia del Señor que están pasando momentos económicos difíciles, pero también es más importante entender el propósito de la prueba y cómo ayudar a través de la palabra de Dios y a través de la fortaleza que Dios nos da como iglesia, ayudar a los hermanos que sufren. En los versículos 1 al 10, capítulo 1, versículos 10 al 12, es un apéndice que ensalza la maravilla del Salvador. Es especialmente fue dedicada a los profetas y los ángeles que necesitan entender por qué un hombre pecador que no tenía esperanza, que era un enemigo de Dios, pasó a ser un hijo amado de Dios y que Dios va a pulir para la santificación. Hoy vamos a analizar las nociones elementales de Dios. Cómo el creyente puede vivir las pruebas con una seguridad en Cristo y cómo Él nos guarda y nos sustenta con su poder. Qué importante es. Qué importante es analizar la profundidad de la palabra de Dios para sostenerlos en la prueba. Pedro quiere animar a los hermanos que estaban siendo perseguidos a vivir como peregrinos y extranjeros y que lo más importante, la meta final es conocer la verdadera gracia de Dios y profundizar en el conocimiento del Señor. Dios guarde nuestra vida en la firmeza espiritual para ser probados y salir triunfantes en medio de la prueba. Vamos a salir triunfantes porque Dios quiere que seamos triunfantes. Y miren lo que dice en los versículos 7, si me acompañan por favor a Primera de Pedro, en los versículos 7 que estuvimos analizando, que son los posteriores al contexto del apóstol Pedro en esta carta. Dice en el versículo 7 que vamos a analizar en el primer punto, en el punto 4, que es el segundo punto del sermón, que es el punto 4 después del sermón anterior. Las pruebas tienen un propósito puntual. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, parece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro había analizado y había dicho en el versículo 1, de los versículos 1 al 3, que apóstol de Jesucristo a los expatriados, a aquellos que estaban en la dispersión, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia de Dios los acompañe y sea multiplicada. Pedro entendía que ellos estaban pasándolo mal. Pedro entendía que había un sufrimiento y que, como le dijimos la semana pasada, aparentemente en el contexto, en la primera persecución de la era cristiana de Nerón hacia los cristianos, en donde eran una especie de conejillos de India que se les había inculpado de haber quemado Roma, sufrieron en la persecución física y también persecución intelectual y social por ser creyentes. Ellos necesitaban entender la importancia de la firmeza espiritual aunque vengan las persecuciones.
Y Pedro dice que es bendito en el versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer a una esperanza viva mediante la resurrección de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. En el inicio del cristianismo, en el inicio de las cartas paulinas y también las cartas de Pedro a las iglesias universal, Pedro, Pablo y los mártires del primer siglo establecen algo importante. El cristiano va a sufrir en un mundo hostil. El cristiano va a sufrir en un mundo que lo va a perseguir físicamente, intelectualmente, y algunos incluso van a llegar a la muerte. Pedro, Pablo y todos los apóstoles pasaron a ser los primeros mártires de la vida cristiana o de la era cristiana. Entonces, como conclusión en el punto anterior y en el sermón anterior dijimos que Pedro quiere animar a que se afirmen en algo seguro. Y no les puede animar en decirle, mira, esto pasará porque no sabemos, porque sabemos que hay incertidumbre. No nos podemos animar en decir, vamos a cambiar el sistema político porque no lo podemos hacer. No nos podemos animar en hacer una revolución, en cambiar a las personas atacando al Estado porque no sabemos y no tenemos las armas y no podemos atacar y tomar las armas para estar en contra del Estado. Pero sí, Pedro sabe algo importante, que si algunos de ellos van a vivir momentos difíciles, algunos de ellos necesitan afirmarse. Y eso es lo que estuvimos viendo durante toda esta semana con mi esposa, afirmando la fe de nuestros hermanos en la esperanza gloriosa. Y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes durante todas estas semanas. Guiar a mis hermanos a la fe. En el versículo 7, después de haber diseñado esta idea en su mente y el argumento del apóstol Pedro está diciendo, en lo cual, versículo 6, os regocijáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. Y dijimos que las pruebas iban a ser diversas, ya sea económica, física, a lo mejor de persecución intelectual, persecución físicamente entre hermanos, enfermedades, economía. No sabemos por qué Dios ha permitido estas pruebas, pero quiere que las pasemos bien. Después de determinar en la condición de fondo, en el relato con el tiempo, ahora Pedro establece un punto puntual que es para que la prueba de vuestra fe. Dos palabras que determinan el propósito de la prueba son la veracidad, la que debemos ser probados, la palabra dokimion, que quiere decir prueba, veracidad, probada. Y tiene el sentido de ser probada con autenticidad, el estado de no ser farsantes. Y también la palabra pistis, que es fe, la prueba, dokimion, prueba, y pistis, de nuestra fe, que va a decir el estado de la certeza en la relación con la fe, la confianza, la confiabilidad, la condición de la seguridad de la fe cristiana, el creer en la doctrina bíblica del Evangelio y creer en el voto de fidelidad a la persona de Dios. Básicamente lo que está diciendo el apóstol Pedro, que va a ser probada nuestra confianza en el Señor. Pedro establece y determina este tema, que va a ser probado tu confianza en el Señor. Y esta prueba es más preciosa que el oro que perece. La prueba de Dios está determinada con un objetivo espiritual. De hecho, tiene una característica importante que dice que debe ser más preciosa. La palabra polítimos, que quiere decir valioso o de gran valor, debe tener un valor monetario, básicamente, específicamente, algo que se puede intercambiar. Y como dice en el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en resultado de alabanza, gloria, honor y en la revelación de Jesucristo. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa, es más preciosa que el oro, porque el oro perece.
En la cláusula del versículo 1:7, ¿para qué? Va a establecer el propósito de las pruebas, que tiene que tener un resultado divino. La figura de este versículo se refiere al fuego acrisolador, quien afina o que refina el oro y la plata. De esta manera, él mira el oro como un propósito del rostro reflejado en el metal y sabe que el metal ya está puro. Como ilustración de esta prueba, una persona le preguntó a un pastor, ¿cómo sé que Dios está probando mi corazón? Y el pastor le dio la ilustración de un alfarero, de una persona que trabaja con materiales preciosos, con una piedra. Y le preguntó a este alfarero, que era hermano de la iglesia, ¿cómo sabes cuando el oro está correcto? ¿Cómo sabes cuando el oro está listo para ser sacado, cuando está en medio del fuego? Y como dice acá, mira el oro hasta que se ve su propio rostro reflejado en el metal y sabe que el metal ya está puro. El alfarero dice, mira, cuando yo estoy frente al metal, cuando yo estoy frente a este oro probado, y cuando yo veo mi rostro en el reflejo del fuego ardiente, yo sé que el oro o la plata está ok para poder sacar y comenzar a trabajar en el diseño de la piedra preciosa. De la misma manera es la prueba de nuestra fe. Y Dios nos prueba hasta que la imagen de Jesucristo aparezca en medio de la prueba. Así como el alfarero se mira, así como él se mira en su rostro y diciendo, aquí está el oro listo para ser sacado, de la misma manera Dios nos prueba a nosotros en nuestro corazón, como dice acá, el oro hasta que su propio rostro sea reflejado en el metal. Mucho más precioso que el oro, más precioso que eso, se toma como el predicado que sea hallada en la aposición a la fe aprobada. Cuando Cristo sea forjado en tu imagen y en mi imagen, vamos a dejar de ser probados en esta tierra. Y esta es la idea de la prueba. Que la idea de que el oro que es perecedero, que perece, la fe no va a perecer. Hasta que la imagen de Jesucristo sea vista en tu persona. La comparación de la fe con el oro es porque son dos cosas preciosas. La fe es más preciosa que el oro porque el oro es temporal, pero la fe no es temporal. También la comparación surge porque las dos cosas son probadas por fuego, en sentido literal y el fuego de las pruebas. El oro es un metal precioso, pero la fe vale más. Dios te va a probar y te va a probar de la manera hasta que Jesucristo, la imagen de Jesucristo, sea reflejada en ti. Ignacio, sucesor de Pedro en Antioquía, encarcelado por el Evangelio, llamó a sus discípulos y sus cadenas, diciéndole a sus discípulos que las cadenas son perlas espirituales. Es decir, las cadenas del martirio de Ignacio, sucesor de Pedro en Antioquía, después de que él le enseñó la importancia de la prueba, dice que las cadenas son perlas espirituales. La prueba de la fe vale mucho más que el oro que es perecedero. El oro es destructible, temporal, pero la parte probada de la fe es eterna y compra alabanza, gloria y honra hacia nuestro Dios. En cambio, el oro compra cosas transitorias. La fe va a ser probada de un sentido literal. Vamos a ser probados, hermanos. Vamos a sufrir. Pero Dios quiere que la imagen de Cristo esté en tu vida. Pedro parece anticipar la pregunta acerca del por qué el creyente tiene que experimentar prueba en su vida y responde con el fin de probar su fe para comprobar si es genuina. Una traducción literal en griego sería algo como para que la prueba de vuestra fe demuestre ser en alabanza y gloria. Dios prueba al creyente para que su fe sea probada si es genuina o no.
Por eso pide a Abraham que vaya al monte Moriah en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 9. Lo hace para probar la fe de Abraham. Sabemos que la promesa, y dijimos en algunos sermones anteriores, que la promesa era: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la prueba no era solamente para entender el nacimiento de un hijo prometido, sino que de la raíz de esta semilla iba a venir, de esta descendencia iba a venir aquel que iba a librar al pueblo de Israel futuro del pecado y también a nosotros del pecado, a la humanidad completa del pecado, aquellos que fueron escogidos por su gracia. Abraham iba a ser el padre de la fe, el padre que creyó la promesa de que iba a venir de su descendencia la bendición a toda la humanidad. No es solamente porque le dio o no le dio un hijo, sino que sabía que dentro de esa simiente representaba la simiente de la semilla de la fe del evangelio que algún día iba a destruir a la serpiente prometida, y de acuerdo a la promesa de Génesis 3, capítulo 15. Dice así en Génesis capítulo 22, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete de tu tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y aparejó un asno y tomó con él los 2 asnos mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le había dicho. Y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, a sus acompañantes: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a nosotros. Abraham ya estaba seguro de lo que Dios estaba haciendo, y eso lo dice después en Hebreos. Estaba seguro que Dios, aunque permitiera el asesinato, porque eso es lo que estaba haciendo, asesinar a su propio hijo, Dios lo resucitaría de los muertos, porque la promesa estaba en la simiente. Pero fíjate lo que dice más adelante. Dice que tomó a Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre su hijo Isaac, y tomó la mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló a Isaac, a su padre, y le dijo: Padre mío. Y él me respondió: heme aquí, hijo, he aquí. Y dijo Isaac: he aquí el fuego, la leña, y dónde está el cordero para el holocausto. Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó un altar y arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar de la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. El ángel del Señor le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio al carnero detrás de él, trabado entre los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo, y llamó a Abraham a aquel lugar el nombre: el Señor proveerá. Como se dice hasta ahora, en el monte el Señor proveerá. El versículo 15 de Génesis 22 dice: y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único. De cierto, te bendeciré grandemente y multiplicaré de tu manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas a la orilla del mar, y la descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Fíjese la importancia de lo que Dios le repite nuevamente, que tiene que ver con la promesa desde el punto de vista teológico.
La promesa hecha a Abraham en Génesis 12, Abraham tuvo que pasar muchas cosas para llegar a este momento cúlmine de su fe. Es importante que cuando vemos a la luz de las Escrituras el desarrollo de las pruebas de Dios comienza desde la creación. El claro y enfático lector va a comenzar a decir como Dios el Creador hace todas las cosas para su gloria. En otras palabras, en los 2 primeros capítulos vemos el orden de la creación, el gobierno de Dios y posteriormente la aprobación y la caída del hombre. Y después de la caída, durante el transcurso de Génesis 12, del 1 al 3, Dios trata como una especie de nuevo comienzo. Tenemos el primer fracaso, Adán y Eva. Las genealogías son dañadas en Génesis capítulo 6, daño mundial, fracaso mundial, eliminación de toda la humanidad, 8 personas quedaron vivas. Vino el diluvio, un nuevo comienzo con Noé. Las naciones, tenemos la Torre de Babel, una especie de globalismo que hay ahí y que Dios elimina cambiando el idioma de todos ellos. Y después viene el llamado a Abraham. Génesis 2, Génesis 6 y Génesis 12, Dios espera la obediencia. Es decir, el someterme a la palabra y a la autoridad. Suena tan simple, pero en realidad es el desafío más grande de la humanidad para él representar un nuevo comienzo, al nuevo Adán, al nuevo pacto y a lo que Dios va a hacer en el futuro. Como dijimos, una tierra, una descendencia y naciones que van a adorar su nombre. Y dice, te bendeciré y te multiplicaré en gran manera como las estrellas del cielo y como la orilla del mar, y tu descendencia será como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Una promesa espiritual que estaba en el fondo de esta aprobación. La prueba de la fe es probada como el fuego para fortalecer la fe del creyente. Abraham nunca fue así, no fue siempre así. Después del llamamiento en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, y se fue a Abraham en el versículo 4 como Jehová le dijo, y fue con Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Génesis 12 del 1 al 3. En el Génesis 15 después dice, y después de estas cosas, versículo 1 al 6, después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón en sobremanera grande. Y Abraham respondió, Jehová, ¿qué harás siendo que que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Este Abraham es sin H intermedia. No sabía. A los 75 años, cuando él fue llamado, era muy distinto a la escena que leímos en Génesis 22. Fíjese, y dijo a Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, él te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y mira las estrellas en las cuales puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Es parte importante de este transitorio, de esta transición de la fe. Lamentablemente la fe nunca fue firme siempre. Abraham no fue firme siempre, sino que tuvo que esperar 25 años para que la promesa de la fe, mirándola desde lo que acabamos de leer en Génesis 22, comenzaran a tratar en su vida. En Génesis 16, versículo del 1 en adelante, dice que Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijo y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo Sarai a Abraham, ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás ella te dará hijos. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y a cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y se llegó a Agar, la cual concibió, y vio que había concebido y miraba con desprecio a su señora. Una caída. Y hasta el día de hoy tiene consecuencias de la raíz donde vienen muchos de la descendencia de Agar.
Es increíble, hasta el día de hoy hay dificultades de esta descendencia. Génesis 17 dice que, y dijo Dios, versículo 15, y dijo Dios a Abraham, Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más será Sara. Será su nombre y la bendeciré y te daré un hijo de ella y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo, un hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente tu mujer te dará a luz un hijo y la llamarás por nombre Isaac y confirmarás conmigo el pacto como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y cuando Ismael también te he oído, aquí te bendeciré y haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. Los dos serán 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Más yo estableceré mi pacto con Isaac y te dará a luz en este tiempo, en el año que viene. En el capítulo 18, Dios seguía tratando el corazón de Sarai, que se transformó en Sara, y después visita a estos 3 hombres en el capítulo y siguió tratando con el corazón de este matrimonio para decir, ¿hay alguna cosa difícil para Jehová? Nada. Fíjese acá, tenemos en el capítulo 18 la risa de Sara ya, porque en el versículo 11 dice que Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara en sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo que también mi Señor ya es viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será de cierto que he de dar a luz ya siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y dijo, no fue así, sino que se ha reído. Dios fue probando de una forma progresiva el nacimiento de esta semilla en donde iba a venir la descendencia. Siempre está probando. Y siempre la promesa parece tener peligro. Pero Dios en su gracia y en su misericordia comienza a tratar el corazón de ellos. Y por una vez transcurrido el tiempo, en el proceso de comprobación el resultado se hace patente, una fe genuina. Abraham en el capítulo 22, versículo 12 de Génesis, oyó decir, ahora sé que temes a Dios, porque la fe fue demostrada como la fe fue probada, como la fe de Job fue probada. Como Santiago nos dice, la prueba de vuestra fe produce perseverancia. La prueba 2 veces en el Nuevo Testamento, en Santiago, produce perseverancia. Por lo tanto, vemos Génesis 12, Génesis 16, Génesis 18, Génesis 22, que es la conclusión de la prueba y del llamamiento a esta promesa. En la descendencia tendrá una multitud de estrellas, como la multitud de la arena del mar. La prueba de Dios tiene un objetivo que es fortalecer mi fe. Como Dios en su gracia permitió que Abraham, el padre de la fe, llegó a creer que su hijo sería resucitado. En el versículo 11 de Hebreos dice lo siguiente, hermanos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas que ofrecía el unigénito. Versículo 18 de Hebreos 11. Habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El propósito de la fe registrado en la Biblia fue la prueba más grande de toda la historia, en donde Dios trajo por 25 años la respuesta. Pruebo a Abraham, trabajo en su vida, comienzo a trabajar en su vida espiritual para que sea el padre de la fe de muchos de nosotros. Y de la misma manera, Dios está probando tu fe con diferentes pruebas. Como dijimos la semana pasada, económicas, físicas, espirituales, Dios está probando y está puliendo tu fe. ¿Puedes identificar lo que Dios está haciendo? Está puliendo tu fe. ¿Estás en el crisol de la vida?
Recuerda que la fe solo tiene un objetivo, la gloria de Dios. Y además la prueba de la fe es mucho más preciosa que el oro. Y como dijimos, va a probarte el Señor de manera que hasta que la imagen del Señor Jesucristo sea expuesta en tu vida. No como el oro, como el alfarero que mira al fuego vivo. Esta piedra preciosa que hasta decir ahora está lista. De la misma manera, espiritualmente, Dios nos está probando a nosotros hasta que la imagen de Jesucristo sea en tu vida. Está siendo probado, como dice acá, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada como resultado en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Como la segunda parte del versículo 7 dice, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza. Las pruebas producen tristeza. La idea es que aunque perecedero, el oro, se prueba con fuego, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, como dijimos en el versículo 6. La prueba es con fuego y produce dolor, tristeza, sufrimiento. La palabra quiere decir que causa dolor, pena mental, emocional. Es el énfasis que está no en las circunstancias, sino que en la tribulación en sí. Es un dolor que causa, es el reconocimiento que las pruebas traen una pena, un cansancio mental y emocional. Es paradójico para el creyente que esta prueba produce dolor, pero también se puede gozar. La idea es que se refuerce la esperanza escatológica de que algún día estaremos con Él. En el evento futuro, es decir, en la presencia plena del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Segunda de Corintios dice que, versículos 6 al 10, 6:10, perdón. Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobre, más entristeciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Hermanos, sé que estamos viviendo momentos difíciles. Sé que estamos viviendo momentos de tristeza. En una semana, si estaríamos en nuestras iglesias y nos permitirían llevar a nuestros deudos tendríamos que tener 3 ceremonias en esta semana. Y no las pudimos tener. Son 15 minutos en donde dejan solamente estar. Estamos sufriendo como cristianos. Dios ha permitido el sufrimiento. Dios ha permitido que muchos de ustedes hayan perdido algún familiar. Pero debemos fortalecernos. Siempre gozosos como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Creo que Dios detuvo el tiempo en estos meses para decir, mira lo que yo te he dado durante el tiempo, iglesia cristiana, a lo largo de todo el mundo. Europa, América, Asia, África. Pero más que nada en Europa, en América. Dios está probando a los verdaderos creyentes para que sean pulidos en el Señor. Estaban acostumbrados a la comodidad. Y los primeros cristianos habían vivido en aflicción y tristeza. La prueba fue física, fue económica, fue espiritual. Pablo en 2 de Corintios estuvo a punto de morir, como dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 en adelante. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, así que fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos y aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros en favor con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias en nuestro favor por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La iglesia más que nunca debe estar orando. Pablo dijo, estoy a punto de morir.
Y Dios permitió esto para que tuviera sentencia, es decir, me voy a morir para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita de los muertos. Necesitábamos a vivir como extranjeros y peregrinos. Estábamos acostumbrados a las cosas materiales, a lo que yo tengo, a lo que Dios me ha dado, a la bendición. Pero cuando Dios quita, comenzamos a aferrarnos a la fe. Una enfermedad, un hijo inconverso, personas muertas, una familia incomprendida, pastoral, el desprecio, la burla, un balance mal económico, una guerra, un país corrupto, un marido no creyente, un hijo que no obedece, vecinos conflictivos, la persecución, un estado inestable, economía inestable, sin trabajo. Lo dijimos la semana pasada, que esta prueba produce dolor y sufrimiento. Pero Dios está haciendo pasar nuestra prueba como el crisol del sufrimiento para pulirla. Solo debemos recordar lo que Dios le dijo a Pablo en Corintios, porque tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. No estábamos confiando en nosotros. En mi poder, en mi educación, en mi economía, en lo que yo tengo, en mi casa, en mi auto, en mi posesión, en mi familia, en todo lo que yo tengo. Pero basta que Dios quiebre un poquito de esto y nos muestre el amor y de su gracia. Y nos muestre en cierto grado un poquito de su justicia. Y nos muestre un poquito de su poder para decir, no podemos confiarnos en nosotros mismos. La prueba de nuestra fe será diversa, de muchos colores, pero debe pasar por mucho fuego. Cuando las condiciones son favorables, es fácil decir, soy cristiano. El creyente puede sufrir pruebas severas, pruebas y aflicciones, pero en lugar de destruir su fe, son un alimento más firme. Es decir, vamos a pasar firme de estas. Hermanos, quiero animarles a que vamos a pasar firmes. Quiero animarles que aunque usted ha perdido un familiar, aunque usted está económicamente en la quiebra, aunque no tenga nada, como dijimos adelante, aunque no teniéndolo nada, pero lo poseemos todo. Las pruebas producen como meta la santificación. A quien habéis amado sin haberle visto, y quien creyendo y ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estos dos versículos se complementan con el versículo 7. Sea hallada en alabanza, gloria cuando Jesucristo sea manifestado. La idea de la alabanza es eurisco, que quiere decir descubrir, aprender, lograr el descubrimiento, comenzar a experimentar, ser hallado. Es decir, la idea es que Dios experimentará, vamos a tener que ser afligidos para la alabanza, que cuando sea descubierto Dios, podamos encontrarnos con Él en una alabanza y gloria en honor, es decir, la aprobación, la felicitación, en alabanza de todo este llanto, de todo este dolor, de toda esta muerte, de toda esta injusticia, de todas estas personas que mueren, de todo lo que estamos viviendo. Algún día Jesucristo nos va a decir, bien, siervo fiel. Y si entendemos esta alabanza, no es para el creyente que pasó la prueba, sino que es para Dios. Cada vez que Dios nos aflige, en una prueba tendrá como resultado la gloria, el honor y la honra de Jesucristo que nos sostuvo, para darle gloria a Él y decir, gracias Señor, porque en medio de la prueba no fui destruido. Gracias Señor, porque no me volví loco emocionalmente ni mentalmente. Gracias Señor, porque me diste paz, aunque perdí un familiar, aunque no tengo a mi padre, aunque no tengo a mi madre, aunque no tengo a mi esposa o mis hijos, fuiste fiel. Y el creyente tendrá su parte de la gloria en el honor celestial, al fin de la vida terrenal, en la presencia de Jesucristo. Pedro dice que estas tres cualidades, cuando se manifieste Jesucristo, nos dice que cuando regrese Jesús, hace referencia al tiempo designado que todo ojo le verá. Entonces todos los creyentes mirando al cielo cantarán alabanzas y dirán honor y gloria al Hijo y al Cordero que triunfó.
Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y honor por los siglos. Amén. Apocalipsis 4:11 dice: el Señor, eres digno de recibir la honra, poder, porque tú creaste todas las cosas, porque tuya es la voluntad y existen y fueron creadas. El versículo 8 dice que este mismo gozo de la persona que confía creyendo en Jesucristo, aún en medio de las aflicciones de la vida, va a vivir conforme a la verdad del gozo. El fruto de una vida que tiene Jesucristo es amar a Jesucristo, confiar en medio de la prueba, regocijarnos en medio de la prueba, apropiarnos en la salvación que Dios nos provee. La clave de estos versículos es que debemos amar a Jesucristo, confiar en Él en medio de la prueba, regocijarnos en medio de la prueba y apropiarnos, obtener todo lo que la salvación nos provee. No solo esperamos un futuro glorioso, ahora podemos experimentar el gozo. Dios decide que las experiencias que vamos a pasar, pero cómo vamos a pasarlas. Dios también decide y qué experiencia vamos a pasar y cómo las vamos a pasar. Por eso Santiago concluye: ¿cómo nosotros pasaremos esa prueba? Concluyen con lo siguiente: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos y que no les falte nada. Estás pasando por una prueba económica. Necesitas confiar en Jesucristo. Estás pasando por una enfermedad. Necesitas confiar en Jesucristo. Estás pasando por un país en la quiebra. Necesitas confiar en Jesucristo. Estás pasando por la muerte de un familiar. Necesitas confiar en Jesucristo. Estás pasando por un momento económico en el cual no tienes nada. Necesitas confiar en Jesucristo. Porque no se debe sorprender, en el capítulo 4, dice de Primera de Pedro, versículo 12, en el fuego de la prueba que en medio de vosotros has tenido para probarlo si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No es extraño, hermanos, que estamos viviendo. Estamos muy acostumbrados a decir, estamos muy bien, estamos gloriosos. Antes bien, en la medida que compartir los padecimientos de Cristo, debemos regocijarnos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre del Señor, debe ser dichoso por el Espíritu de gloria que Dios reposa en vosotros. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La iglesia necesitaba sufrir. La iglesia necesitaba sufrir para ser pulida. Ebenezer necesitaba sufrir para ser pulida. Ustedes no saben cuánto he llorado durante esta semana. Abrazados. Y lo único que nos dijimos con mi esposa fue: sigamos adelante. Sigamos adelante. Como conclusión, Pedro establece estos parámetros como fundamentales en la fe cristiana. La prueba de Dios es para santificar nuestras almas, para vivir rectamente el Evangelio. Pedro sabe que debemos encomendar nuestras almas al Creador, a aquel que nos da la vida juntamente con Cristo. Nuestra vida cristiana debe pasar por pruebas. Estas santifican el alma, hacen que nuestra relación íntima con el Creador sea cada vez más profunda. En medio de la prueba viene la protección y justo en ese momento, cuando los opresores a la puerta están ahí, debemos reaccionar como Dios quiere que reaccionemos, trayendo a Dios nuestras vidas, o sea, vivir por las promesas en una forma práctica. En medio de la prueba, David en la persecución dijo lo siguiente, Salmo 17, versículo 3. Tú has probado mi corazón, has visitado de noche y me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. Me he resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras, por la palabra de tus labios, yo he guardado las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Versículo 6. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Muestras tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que te refugian a tu diestra.
de los que se levantan contra ellos. Versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Como el oro. ¿Se recuerdan? Está siendo probado y el alfarero mira su rostro y dice, ahora está ok. Y esto está listo para hacer una joya. Lo mismo, David fue probado, perseguido, teniendo miedo en lo que estaba diciendo, pero no hallaste nada. Y como dice en el versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estoy satisfecho cuando venga la resurrección. Mientras estemos en la tierra, seremos probados, amados hermanos. Estás siendo probado. Analiza tu prueba de cómo la estás pasando. Analiza, ¿estás viviendo con gozo? Pronto vendrá otra si no la viviste con gozo. Económicamente pronto vendrá otra. Emocionalmente pronto vendrá otra. Espiritualmente pronto vendrá otra. Físicamente pronto vendrá otra, porque Dios te está puliendo tu vida para hacer a la imagen de Jesucristo, para formar a Cristo en tu vida. ¿Estás teniendo gozo? ¿Estás teniendo amor? ¿Estás teniendo paciencia? ¿Estás teniendo benignidad? ¿Estás teniendo bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Eres ese hombre de Dios que camina con Dios? Ese hombre que está caminando con Jesucristo. No basta solamente con sacar y poner, sino que con aquel que camina con Jesucristo, aquel que camina con Dios. ¿Eres como Enoc que caminó con Dios y fue traspuesto? ¿Eres ese hombre o esa mujer que camina con Dios todos los días en medio de esta prueba? ¿O estás echándole la culpa a otras personas? Un poco de fe lleva el alma al cielo, pero mucha fe trae el cielo al alma. Un poco de fe lleva el alma al cielo, pero mucha fe trae el cielo al alma. Cuando sabes que vas a vivir un futuro glorioso, me afirmo en la prueba de mi fe. ¿Qué tipo de tribulación está usted experimentando? ¿Cómo debe manifestar su fe en Jesucristo durante ella? ¿Cómo cree que Dios está fortaleciendo su fe en medio de este problema? Si usted no ve el propósito de la prueba, ¿cómo le ayudará en la fe? ¿Siente amor por el Señor, alegría a pesar de la aflicción? ¿Qué tiene que ver la fe con experimentar esas emociones positivas? ¿Qué debe hacer usted para traer el cielo a su alma? Eso lo dice Charles Spurgeon, un gran puritano, Spurgeon. Un gran pastor está trayendo el cielo a su alma mientras está pasando por los momentos más difíciles de su vida. Recuerde que debe estar gozoso, porque de esa manera es la economía de Dios. De esa manera Dios trata con un hombre. Pero si no has sido probado, o si has sido probado y sigues cayendo en el mismo pecado y no has experimentado y no has reflexionado en tu fe, no has dicho, mira, ahora ya soy un mejor hombre, ahora ya soy un hombre más íntegro o soy una mujer más íntegra, ya estoy guardando mis labios, estoy teniendo más fe. Soy un hombre íntegro de pensamiento, de corazón. Dios está reflejando a Jesús en mi vida. Estoy caminando con Él como caminó Abraham, con fe, diciéndole a sus siervos, espera aquí que yo voy a volver, seguro de la fe que Dios le había dado. Seguro de la fe de David que Dios le había dado. ¿Pasaron momentos difíciles? Sí lo pasaron. ¿Pasaron momentos tristes? Sí lo pasaron. Pero fueron probados para dar gloria y alabanza al Señor. Y como dice versículo 8, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo, ahora tengo gozo, estoy contento. ¿Por qué? Porque Dios probó mi vida espiritual para su gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestra alma. En cuanto a mí, dice el salmista, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En medio del fuego, la plata y el oro se prueba, hasta el rojo vivo. Y como dijimos, para que la imagen de Jesucristo salga ahí. ¿Tienes a la imagen de Jesucristo en tu vida? ¿Eres como el Señor? Si no es así,
Piensa, porque Dios te ha probado. Oremos para estar satisfechos cuando despertemos a su semejanza. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por su palabra, porque nos trae consuelo a nuestras almas. Bendiga este tiempo en el cual podemos tratar con nuestro corazón y nuestra alma. Oro por aquellos que están siendo probados el día de hoy, para que usted trate con sus corazones, para que usted saque todo lo impuro en medio del crisol, en medio del fuego de la prueba, y para que salgan a la imagen de Jesucristo. Tenga misericordia de aquellos que han sido probados por fuego el día de hoy y durante esta semana, y con muchos de nosotros que hemos sido probados, para que Jesucristo, en medio del sufrimiento, en medio de los momentos difíciles, sea expuesto en nuestra vida y en nuestro corazón, para que traigamos el cielo a nosotros con mucha fe, sabiendo que usted tiene el control de todo. Gracias por su palabra y bendiga este tiempo. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún irá de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tú morir en mi lugar. Tu gracia aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya.
Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi